Shabbat Shalom, Alejen, a toda la comunidad que nos escucha por este medio. Vamos a leer la parachá de Yitro. Queda en la página 188 de la Humash Hadad Ani, Hadad Neser Yisrael. Ahora Yitro, el Cohen de Midian, el suegro de Moche, oyó todo lo que el Supremo había hecho por Moche y por Israel su pueblo, como Yahweh había sacado a Israel de Misraim. Después que Moche había despedido a su esposa Sífora y sus dos hijos, Yitro, el suegro de Moche, los tomó de vuelta. El nombre de uno era Gerson, porque Moche había dicho: yo he sido extranjero en la tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, mi ser supremo ayuda. Porque el ser supremo de mi padre me ayudó por rescatarme de la espada de Faraón. Yitro, el suegro de Moche, trajo a Beneí de Moche y la esposa al desierto, donde estaba acampando, en el monte del Ser Supremo. En medio de sus mensajeros de antemano, él envió palabra a Moche: yo, tu suegro Yitro, estoy yendo a ti con tu esposa y sus dos Beneí, sus hijos. Moche salió a recibir a su suegro. Se postró y lo besó. Entonces, después de preguntar por el bienestar de cada cual, entraron en la tienda. Moche dijo a su suegro todo lo que Yahweh había hecho a Faraón, a los Misraim, por amor de Israel, todas las penalidades que había sufrido mientras viajaba y cómo Yahweh los había rescatado. Yitro se regocijó por todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, por haberlo sacado de Misraim. Yitro dijo: bendito sea Yahweh, quien te ha rescatado de los Misraim. Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la mano dura de los Misraim. Ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los otros ídolos, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Yitro, el suegro de Moche, trajo una ofrenda quemada y inmolaciones al Ser Supremo. Aarón vino con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante del Ser Supremo con el suegro de Moche. Al día siguiente, Moche se sentó para resolver pleitos para el pueblo, mientras el pueblo estaba alrededor de Moche desde la mañana hasta la noche. Cuando el suegro de Moche vio que todo lo que él estaba haciendo al pueblo, dijo: ¿qué es esto lo que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas ahí solo, con todo el pueblo parado alrededor de ti desde la mañana hasta la noche? Moche respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí a buscar el consejo del Ser Supremo. Cuando sea que ellos tienen un pleito y vienen a mí, yo juzgo entre persona y otra. Y yo explico a ellos los hukim, las leyes, la Torá, las enseñanzas del Ser Supremo. El suegro de Moche le dijo: lo que estás haciendo no es bueno. De cierto te agotarás del todo. Y no solo tú mismo, pero este pueblo es aquí contigo también. Es mucho para ti. No solo puedes hacer solo por ti mismo. Así que escucha ahora lo que yo te tengo que decir. Yo te daré algún consejo y el Ser Supremo estará contigo. Tú debes representar al pueblo delante del Ser Supremo y tú debes traer sus casos al Ser Supremo. Tú también deberás enseñar los hukim, las leyes y la Torá, que son las enseñanzas, y mostrarles cómo deben vivir en sus vidas y qué trabajo deben hacer. Pero debes escoger entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos del Ser Supremo, honestos, incorruptibles, que odien el orgullo, para que sus jueces, para ser jueces, a cargo de 1150 y 10. Normalmente ellos juzgarán los pleitos del pueblo. Ellos deben traer los casos difíciles, pero asuntos ordinarios ellos deben decidir por sí mismos. De esa forma ellos lo harán más fácil para ti y compartirán la carga contigo. Si haces esto, ese Supremo te está dirigiendo a hacerlo. Tú, tú podrás perdurar y todo el pueblo también arribará a su destino en Shalom.
Moche prestó atención al consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Moche escogió hombres competentes de Israel, hizo jefes sobre el pueblo, a cargo de miles, cientos, cincuentas y dieces. Como regla general, ellos zanjaban los pleitos del pueblo. Los casos difíciles los traían a Moche. Pero todo asuntos simples, ellos decidían por sí mismos. Entonces Moche dejó a su suegro, se fuera y fue a su propio país. En el tercer mes, después de los Beneí de Israel habían salido de la tierra de Misraim, el mismo día que ellos vinieron al desierto de Sinaí, después de salir de Refidim y arribar en el desierto de Sinaí, ellos acamparon en el desierto allí delante de la montaña y Israel acampó. Moche subió a ser supremo y Yahweh lo llamó desde la montaña. He aquí lo que dirás a la casa de Jacob y digan a los Beneí de Israel. Ustedes han visto todo lo que hice a los Misraimi y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si ustedes prestan cuidadosamente atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro. Y de entre todos los pueblos, porque toda la Ares es mía. Y ustedes serán un reino de Kohanim para mí y una nación Kadosh apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los Beneí de Israel. Moche mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras de Yahweh que había ordenado a decir. Todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros haremos. Moche reportó las palabras del pueblo a Yahweh. Yahweh dijo a Moche, mira, yo estoy viniendo a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda oír cuando yo hablo contigo y también que confíen en ti para siempre. Moche había dicho a Yahweh lo que el pueblo había dicho. Así que Yahweh dijo a Moche, ve al pueblo y hoy y mañana apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas. Se preparen para el tercer día, porque en el tercer día Yahweh descenderá en el monte Sinaí delante de los ojos de todo el pueblo. Pondrás límites para el pueblo a todo alrededor, dirás, ten cuidado de no ir a la montaña ni aún tocar su base. Aunque cualquiera que toque la montaña de desierto será puesto a muerte. Ninguna mano la tocará, porque él tiene que ser apedreado y matado con flechas. Ni animal ni humano le será permitido vivir. Cuando las voces y el shofar suenen, las nubes se aparten de la montaña, ellos pueden subir a la montaña. Moche descendió de la montaña y habló y apartó al pueblo para ser supremo, y ellos lavaron sus ropas. Hicieron tevila. Él dijo al pueblo, prepárense para el tercer día y no se acerquen a una mujer. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos, una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Moche sacó al pueblo fuera del campamento para recibir al Ser Supremo. Ellos se separaron cerca de la base de la montaña. El monte Sinaí se envolvió en humo porque Yahweh descendió sobre el fuego. Y su humo subió como humo de un horno. Toda la montaña se estremeció violentamente. Según el sonido del shofar, se hacía más y más alto. Moche habló y el Ser Supremo le respondió con una voz. Yahweh descendió sobre el monte Sinaí a la cumbre de la montaña. Entonces Yahweh llamó a Moche a la cumbre de la montaña. Yahweh dijo a Moche, desciende y advierte al pueblo que no traspasen el límite para ver a Yahweh. Si lo hacen, muchos de ellos perecerán. Aún los Kohanim que les es permitido acercarse a Yahweh tienen que mantenerse kadoshim. De lo contrario, Yahweh pueden hacer entre ellos estrago. Moche dijo a Yahweh, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú no nos ordenaste poner límites alrededor de la montaña de apartarla. Pero Yahweh le respondió a él, ve, desciende,
Entonces sube otra vez tú y Aarón y contigo. Pero no dejes que el pueblo y los Cohanim traspasen el límite para subir a Yahweh. Y él hará estragos contra ellos. Así que Moche descendió al pueblo y les dijo, entonces el Ser Supremo pronunció todas estas palabras. Yo soy Yahweh, tu Ser Supremo, quien los sacó de la tierra de Misrayim, quien fuera de la casa de esclavitud no tendrás otros ídolos delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa que está arriba en los shamayim, los cielos, y abajo en la tierra, en la res, o en el agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh, tu Ser Supremo, soy ese Supremo celoso, castigando a los Beneín por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo Rahamín, piedad, hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis voz. No usarás en vano el nombre de Yahweh, tu Ser Supremo, porque Yahweh no dejará sin castigo a alguien que lo use el nombre en vano. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo para el Ser Supremo. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. Pero en el séptimo día es Shabbat para Yahweh, tu Ser Supremo. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, los shamayim y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. Honra a tu padre, honra a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra, la cual Yahweh, tu Ser Supremo, le está dando. No asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios contra prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclava o su esclava, su buey o su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Todo el pueblo sintió los truenos y los relámpagos, el sonido del chofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos también temblaron, parados a la distancia. Ellos dijeron a Moche, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que el Ser Supremo hable con nosotros o moriremos. Moche respondió al pueblo, no tengan temor, porque el Ser Supremo solamente ha venido para probarlo y hacer que le teman a él, para que no se cometan pecados. Así que el pueblo se paró a distancia, pero Moche se acercó en la oscuridad densa, donde estaba el Ser Supremo. Yahweh dijo a Moche, he aquí que tú le dirás a la casa de Jacob y reportaros a los Benín de Israel. Ustedes mismos han visto que yo hablé con ustedes desde los Shamayim, desde los cielos. No harán conmigo ídolos de plata, ni se harán ídolos de oro para ustedes mismos. Fin de la paracha, vamos para Hastará, que es Isaías 6:1 hasta el 13. En el año de la muerte de Melech, rey Usía, yo vi a Yahweh sentado en el trono alto y exaltado en el palacio de Mizcán, lleno de su cabot magnificencia. Alrededor de él había un serafín, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro, Kadosh, Kadosh, Kadosh es Yahweh Sibaot. Toda la tierra está llena de su cabot, de su magnificencia. Los dinteles de las puertas se estremecieron al sonido de su clamor y la casa fue llena de humo. Entonces dije, ay de mí, porque estoy punzado en el corazón, por ser un hombre y con labios inmundos. Hablando en medio de un pueblo con labios inmundos, he visto a mis propios ojos al Melech, Yahweh Sibaot. Uno de los sefarín voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, el cual había tomado del misbet, del altar, con unas tenazas. Tocó mi boca con el carbón y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, quitará tu iniquidad y expirará tu pecado. Entonces oí la voz de Yahweh diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a este pueblo? Yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y di a este pueblo.
Sí, ustedes oirán, pero no entenderán. Ustedes ciertamente verán, pero no recibirán. Pues haz insensible, insensible el corazón de este pueblo grosero y a sus oídos sordos para oír, y sus ojos ellos han cerrado. Por si acaso vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y sean convertidos, ellos puedan hacer techubá y ser sanados. Yo pregunté a Yahweh, ¿hasta cuándo? Y él respondió, hasta que las ciudades sean desiertas por no ser habitadas y sus casas por razón de no haber hombre en la tierra, totalmente desolada. Y después de esto el Ser Supremo removerá a los hombres lejos y aquellos que sean alejados en la tierra serán multiplicados y aún quedará una décima parte del pueblo de nuevo será por botín y como un árbol de pistacho o roble y como una bellota cuando cae a su cáscara. Fin de la parasha. Yitro, Shabbat Shalom, bonito Shabbat a todos, amados, amadas, Berajá.